a grabar, voy a abrir el chat ahorita y el... ¿Por qué abro el chat? Porque va a haber algunas preguntas que me gustaría hacerles. Bien, entonces yo tengo aquí mi función, que es una función cuadrática relativamente simple. F de x es igual a x cuadrado más x menos 2. Y está graficada en rojo en esta parte de acá. Entonces, mi pregunta para ustedes es... bueno, la primera pregunta que tengo para ustedes es ¿cuál es la derivada de esta función? Bien, si es que pueden dejar la derivada de esta función en el chat y así la escribo acá. Lo vamos a poner aquí, d de x va a ser igual a una expresión que no sabemos cuál es. Bien, entonces, ustedes pueden encontrar la derivada de esta función y la pueden dejar en el chat. Ya, excelente, muy bien. Vamos a ver si es que alguien más puede responder antes de pasar a escribirla. Recuerden que para encontrar la derivada de esta función lo que tienen que hacer es, dado que aquí hay una suma, no hay ninguna multiplicación, nada fuera de lo común, se deriva cada uno de los términos independientemente y usando las reglas que encontramos de las derivadas de, por ejemplo, x al cuadrado, cuánto es la derivada de x al cuadrado, cuánto es la derivada de x y cuánto es la derivada de menos 2. Bien, denme un momento. Muy bien, excelente, muy bien Fabiana, muy bien Tamara, que son las personas que responden. La derivada de esto es 2x más 1, porque se deriva el x al cuadrado, baja el exponente y le restamos 1, queda 2 por x elevado a 1, ese elevado a 1 no se pone. La derivada de x baja el exponente y se multiplica por x elevado a 0, y x elevado a 0 es 1, así que queda 1, y la derivada de una constante es 0, y nos queda solamente 2x más 1. Entonces ahora vamos a analizar los valores de esta función como si fueran los valores de la recta tangente que va pegadita a esta curva, y luego vamos a ver justamente qué es lo que pasa con otra animación que tengo que es bien entretenida. Entonces, en este punto, por ejemplo, acá, ¿cuál es el comportamiento de la función en esta parte? ¿Es creciente o decreciente? Pregunta para ustedes nuevamente. Aquí donde yo estoy moviendo este puntito, donde estoy moviendo el cursor también más o menos. ¿La función es creciente o decreciente? En este punto de acá. Muy bien, Paolo, muy bien, Fabiana. La función en esta parte es decreciente porque a medida que yo voy avanzando en el eje X, mi función se va cada vez más hacia abajo. Y fíjense qué significa eso. Porque si ustedes dibujan una recta tangente acá, dibujan, por ejemplo, la recta tangente en este punto, se vería algo así. Déjenme hacer el calculito más o menos rápido. Ahí, bien. Casi me falla un poco. Entonces la recta tangente a este punto, y ese punto es el menos 2,0, es la recta verde que está acá. Y si ustedes se fijan, ¿qué pendiente tiene? ¿Tiene pendiente positiva o negativa? Recuerdan ahora su materia de ecuación de la recta. Son hartas cosas que vamos a tener que recordar acá. Pero no se preocupen, esto es que les sirva como reactivación de contenido. No se preocupen si es que no lo saben. Entonces, ¿cuál es el signo de la pendiente de esta recta verde? ¿Es una pendiente positiva o una pendiente negativa? Muy bien, Pablo. Pablo ya manda su respuesta por medio del chat. Muy bien, Javier, también. Estas son pendientes negativas, lo que se puede ver de dos maneras. Primero, porque es el signo del término que está multiplicando la x, en este caso, que es menos 3, que es negativa, y lo otro es que es una recta que va así, hacia... Perdón, lo hice, tengo que hacerlo al revés. Así, hacia abajo. Bien, o sea que va decreciente, por lo tanto es una pendiente negativa. Y fíjense qué pasa con... Vamos a ocultar esto con los valores de la derivada, que es la recta celeste, en toda esta parte que la función es decreciente. En toda esta parte de acá, o sea, hasta el del vértice que es menos un medio. ¿Cuánto será esto? ¿Menos 5 medios? No, un poquito menos.
Hasta ese punto que está ahí, menos 7 cuartos, menos 9 cuartos. Hasta ese punto que está ahí, toda mi función roja es decreciente porque va bajando hasta justo el vértice y también justo en el vértice que está acá, aquí le vamos a poner menos un medio y ahora no vamos a evaluar nuestra función f, sino que vamos a evaluar nuestra función derivada. Hasta ese punto de ahí, que podríamos aquí imaginarnos una recta que pasa por estos dos puntos, mi función es decreciente y mi derivada es negativa, porque va por debajo del eje X. Hasta este punto en que mi función se pega una frenada, mi derivada vale 0, y luego mi función es creciente y mi derivada es positiva. Entonces, eso quizás les forma una idea en su cabeza qué relación tiene que ver con que una función sea creciente, decreciente, se pegue una frenada y siga creciendo, o después de esa frenada siga decreciendo, o se pegue esa frenada y siga bajando, y los valores que puede tomar la derivada. Y eso es justamente lo que vamos a ver ahora y vamos a anotar. Entonces, si ustedes quieren anotar un poco de materia, es lo que vamos a hacer ahora. Este ejemplo lo vamos a dejar en stand-by por mientras y vamos a volver a nuestros apuntes, en donde vamos a anotar la materia de un nuevo día. Aquí tengo espacio suficiente en la página, sí. Entonces aquí vamos a poner la fecha de hoy, 11 de agosto, aplicación de la derivada como pendiente de la recta tangente. Entonces, cuando concebimos la derivada con la definición de un límite, lo que hicimos fue justamente pensar en la derivada como un pequeño cambio en el valor de mi función dividido por un pequeño cambio en el valor de x que era introducido a la función. Esta diferencia de valores de la función dividido en los valores de x es justamente la definición dependiente, no dependiente, de una recta. Que aquí está definida la pendiente de una recta M, que M es la diferencia en Y dividido en la diferencia en X, o sea, Y2 menos Y1 partido en X2 menos X1. Esa es la forma de la pendiente de una recta para que ustedes, la fórmula, perdón, de la pendiente de una recta para que ustedes la recuerden. Entonces, ahora vamos a ir a otra animación que yo tengo por acá. Les voy a dar un minutito para que terminen de copiar eso, si es que lo estaban copiando. Y ahora vamos a ir a la otra página. De todas maneras, no se preocupen si no alcanzaron a copiar. Recuerden que este documento está disponible cuando quieran ustedes para verlo. Entonces vamos a abrir recta tangente en punto. Aquí está. Me encanta esta animación. Bien, entonces vamos a ver alguna función en particular. La que ustedes quieran. Sí, esto se ve horrible, pero va a funcionar de maravilla. Creo que esto se lo he mostrado también. Vamos a elegir la misma función que teníamos recién. X al cuadrado. No puedo poner el cuadrado. Más x menos 2. Eso era, ¿cierto? Sí, ahí tengo mi función.
Entonces, aquí yo tengo dos deslizadores. Uno de ellos es un punto, el punto negro que está más a la, déjeme ver, a la izquierda. Que lo puedo poner en etiqueta. Bien, entonces se fijan que aquí está el valor de, por ejemplo, 1,05 y ese es el valor de x de este punto. Y aparte toma otro punto que está esta cantidad de unidades, la cantidad de unidades h, que está más lejos del otro punto en x. Por ejemplo, si mi punto es menos 4, perdón, voy a poner lo que está ahora acá, menos 2, y mi valor de h es 0,5, el próximo punto está en 1,5. Entonces con esto lo que hace es calcular el valor de la recta tangente al punto, de la recta, perdón, que pasa por estos dos puntos, el punto menos 2,0 y el punto menos 1,5, perdón, el punto menos 2 y el valor de la función en ese punto, en este caso el valor de la función es 0. Y después el valor de la función en este valor más 0,5, o sea, menos 1,5, y la función evaluada en ese punto, menos 1,5. Entonces con eso esta parte de acá lo que hace es grafica los dos puntos y esta parte de acá que voy a agrandar un poco esta fórmula, que ustedes pueden pensar, hoy qué horrible se ve, no es más que la fórmula de la recta que pasa por dos puntos, ¿bien? En este caso los dos puntos son esos dos que están acá, ¿bien? Así que por lo mismo se ve tanto con ceros, con h, con paréntesis, porque no hay una manera bonita de ponerla, una manera más bonita, más elegante de ponerla. Pero en fin. Vamos a ir a los distintos lugares de esta función. Si ustedes se fijan, vamos a poner el h chiquitito porque al final de cuentas estamos hablando de derivadas. Y las derivadas se calculan con el h más chiquito posible. Entonces, fíjense que cuando voy a alejarme más. Cuando mi función está en la parte decreciente, o sea, en todo esto de acá, el valor de la pendiente de la recta es negativa y hace que la recta también sea también tenga una pendiente negativa y por lo tanto sea decreciente. De hecho aquí podríamos poner cuánto es m. Bueno, no, vamos a ponerle con nombre que va a ser igual a esto de acá. Lo voy a copiar en un momento para que ustedes se fijen cuál es el valor que nos da. Ya, ahí nos lo entrega. Bien, el valor de esto es menos 2,999. Y a medida que me voy moviendo para acá, la recta se va haciendo cada vez más empinada. El valor es menos 9,1999, pero a medida que me voy acercando a este mínimo que aparece acá, que es donde la función pasa a ser positiva, pasa a ser decreciente, perdón, a ser creciente, en este punto la recta tangente es horizontal, completamente horizontal, y si ustedes se fijan aquí tiene pendiente 0,001, aquí el detalle es que este h, si bien yo lo estoy haciendo chico artificialmente, no es ¿cómo decirlo? No es tan chico como para que la pendiente calculada numéricamente sea exactamente 0. Y luego, cuando comenzamos a avanzar de nuevo, en la parte en la que mi función es creciente, la recta tangente comienza a ser nuevamente creciente y por lo tanto a tener pendiente positiva, como aparece acá 4, etc. Entonces, si ustedes, si incorporamos a esto la definición de mi derivada, que la derivada de esto habíamos dicho que era 2x más 1, no lo vamos a mostrar. Lo que vamos a hacer, eso sí, es mostrar acá también cuál es el valor de d evaluado en el punto que está acá. Y vamos a ver que las diferencias de valores que aparecen son chiquitas y de hecho la diferencia de valor que ocurre es solamente por el factor de aproximación, que mi h aquí no es un valor infinitesimalmente chico, sino que es un valor que tiene que va a implicar, perdón, un error de aproximación. De hecho, si se fijan aquí, yo estoy usando 8 ceros decimales, no, perdón, 7 ceros decimales y recién, hasta, o sea, si lo cortamos acá nos da una muy buena aproximación, pero si lo dejamos con 4 decimales nos da una aproximación que es lo suficientemente buena. ¿Ok? Entonces, eso vincula también la idea de que la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente a un punto. Y esto no es solamente
característico de este tipo de funciones, que es una función cuadrática, podríamos pensar en una función un poco más complicada. Por ejemplo, si aquí esto le sumamos un par de términos, x al cubo, por ejemplo, esta derivada me quedaría 3x al cuadrado, más esto de acá, y los valores se mantendrían. O sea, la correspondencia entre los valores se mantendría. Fíjense que aquí la función se pega una frenada no muy brusca, y después sigue hacia abajo. Y nuevamente los valores de estos coinciden o son muy parecidos. La única diferencia que aparece es, como les decía, la diferencia numérica, porque este es el valor, entre comillas, teórico, al que se aproxima si ustedes hacen esta cantidad h infinitamente chica, pero esto, como es una calculadora numérica, no puedo hacerlo infinitamente chico, y por lo mismo aparece esta diferencia. Bien. ¿Qué pasa si agrego un par de cosas más, como esto? Esto acá, bien. No, tengo un momento para pensar esto, ¿cómo podría hacerlo? Que quiero poner una función que sea como esta. Que esta tiene un par de frenadas acá, y aquí puede pasar algo interesante. Entonces, esto amplificado matemáticamente, bueno, si es que alguien de ustedes puede hacer la multiplicación rapidito, yo lo voy a hacer aquí en mi teléfono. Porque quiero expresar esto sin multiplicaciones para que ustedes puedan calcular cuánto es la derivada de manera más o menos rápida. Ya, listo, escribir. ¿Cuánto es multiplicación de x menos 1 por x menos 2 por x menos 3? Ya, esto da como resultado x elevado a 3 menos 6x al cuadrado más 11x menos 6. Ah, yo había puesto un más en algún lado. Sí, creo que era más 3, perdón. Bueno, esto nos sirve de todas maneras. Ya, aquí voy a tener entonces esta función. Ustedes pueden encontrar la derivada, ¿cierto? Siguiendo las reglas de derivación. Me gustaría que ustedes me dijeran en el chat cuánto es la derivada de esto de acá. Voy a borrar completamente esto y espero entonces la respuesta de ustedes. ¿Cuánto es la derivada de esta expresión que está aquí arriba? Recuerden que en este caso, como son solo sumas y restas, tienen que derivarse punto por punto, o sea, la derivada de x al cubo menos la derivada de 6x al cuadrado más la derivada de 11x menos 6. Bien, en caso de que lo hubieran estado haciendo, la derivada es 3x al cuadrado, porque baja el 3, le restamos 1 al exponente, menos 12x, baja el 2, lo multiplicamos y le restamos 1 al exponente, más 11. Y justamente si es que vamos por acá, ustedes se fijan que nos vamos acercando a este punto de acá. La función es creciente, porque si se fijan viene de números negativos hacia los positivos, entonces en toda esta parte de acá la derivada va a ser positiva. Déjenme pasar esto más arriba, yo creo que ahí sí, ahí no va a quedar mejor. Bien, hasta que llegamos a el primer descansito, entre comillas, que tiene la función aquí. Voy a modificar esto para que vaya de 0 a 5. Que en este punto de acá, entre 1 y 2, más o menos, tenemos un punto en que la derivada es igual a 0, y eso coincide con el punto máximo
que está aquí, que es donde la función deja de ser creciente y comienza a ser decreciente nuevamente. Entonces, después de acá en adelante, la derivada pasa a ser negativa, porque la función es creciente, y fíjense los valores que toma esto, son valores negativos, negativo, 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 hasta que se comienza a pegar una frenada, y aquí nuevamente tenemos aproximadamente entre estos dos puntos de acá, me cuesta encontrarlo, ahí la derivada nuevamente va a ser 0, porque la función se pega este descansito, y luego comienza a subir nuevamente porque la función se hace creciente, y aquí mi derivada va a ser positiva. Bien, entonces todo esto que hemos experimentado, que hemos jugado en este rato, lo vamos a poner en palabras un poco más serias en este momento. Bien, entonces volvemos a nuestros apuntes y revisamos. Entonces, entender la derivada como la pendiente de la recta tangente, entonces nos permite determinar algunas reglas que nos pueden ayudar a entender el comportamiento de funciones un poco más complicadas. Ah, y por cierto, esto lo hice con funciones polinómicas nomás, pero funciona también con otro tipo de funciones logarítmicas exponenciales, ya los vamos a ver. Entonces esas reglas son las siguientes. Nada que ver esto. Esas reglas son las siguientes. La primera es a ver, ¿cómo anotarlo? Una función x es creciente en los lugares donde su derivada, o sea, una función f de x, nada que ver. Es creciente en los lugares donde su derivada f' de x es positiva. Bien, esa es entonces mi primera regla. Cuando tengo una derivada y esa derivada es positiva, la función es creciente en ese lugar. Bien, me gustaría que alguien se aventurara en el chat a ver qué pasa o cómo quedaría escrito esto cuando la función sea decreciente. ¿Cómo quedaría? Una función f de x es decreciente en los lugares donde la derivada es ¿qué cosa? ¿Qué sería el siguiente punto de esto? Lo voy a llevar a otra página para que quede un poquito más ordenado. La segunda regla que dice una función es decreciente en los lugares donde su derivada es negativa. Bien, entonces es creciente donde la derivada es positiva, es decreciente donde la derivada es negativa. Y la pregunta del millón, no del millón, no se ilusionen. La pregunta que nos podemos hacer ahora es, bueno, ¿qué pasa cuando la derivada es cero? Bien, por favor escriban sus hipótesis en el chat, si es que tienen alguna idea de qué puede pasar cuando la derivada es cero. Lo vamos a poner acá. Y cuando la derivada f' es igual a 0, pregunto para ustedes. Si es que se les ocurre algo, lo dicen en el chat.
Lo primero que queda claro de esto es que en estos puntos la función no es creciente ni decreciente, sino que se marca un punto donde la función cambia de crecimiento o se detiene momentáneamente. Entonces, en estos puntos la función no es creciente ni decreciente, sino que se marca un punto en donde la función cambia de crecimiento o se detiene momentáneamente. Entonces, cuando cambia de crecimiento, quiere decir que pasa de creciente a decreciente o viceversa, o se detiene momentáneamente para luego seguir con su comportamiento previo. Comportamiento previo. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso y después vamos a ver algunas técnicas para separar esto. ¿Ok? En el primer caso, hablamos de que la función tiene un máximo o mínimo local, mientras que en el segundo caso, donde la función se pega una frenadita pero después sigue con su mismo comportamiento, en el segundo caso decimos que la función tiene un, y este me gusta mucho cómo se llama, un punto silla. Bien, les dejo eso un momento para que lo anoten, si quieren anotarlo. Reactivar la grabación. Ahí sí. Bien, por favor no pregunten si está grabando, profesor, si es que ven que estoy grabando o no. Díganme directamente, profesor, no está grabando. Ustedes pueden ver el aviso de eso. Entonces, ahí tenemos nuestra función y la derivada, 2x más 1. Lo voy a poner aquí. Esa es la derivada. Bien, entonces debemos ver en qué lugares o para qué valores de x esta expresión es negativa, positiva o 0. Para hacer esto debemos plantear una inecuación que se va a ver así. Lo que vamos a decir es 2x más 1. Vamos a partir con menor a 0, ¿bien? Entonces 2x, despejándola, el más 1 va a pasar restando. Del lado izquierdo al lado derecho. Y finalmente me va a quedar que x es menor que menos un medio. Como esto es una expresión lineal, entonces, para valores de x menores que un medio, la derivada es menor que 0. Para valores mayores que ese, la derivada es mayor que 0, porque ese es el otro rango de valores posibles que puede tener, menor que menos un medio, o mayor que menos un medio. Y para, bueno, los vamos a anotar, para valores de x mayor que esta derivada, y para x igual a eso, la función no es creciente ni decreciente. De hecho, como podemos ver, o sea, como sabemos, perdón, que mi función es una parábola, este punto es necesariamente un máximo o un mínimo y corresponde a la coordenada
x de un punto muy importante de la parábola, que es el vértice. Que recuerden que el vértice era este puntito, el extremo, el máximo o el mínimo, depende si por arriba o por abajo. Y vemos si es que efectivamente esto se cumple. Aquí tenemos nuestra función, voy a ocultar las otras cosas. Entonces, para valores de x menores que un medio, voy a anotar acá x menor que menos un medio era. O sea, para esta parte de acá que está pintada en negro, efectivamente mi función es decreciente. Para valores mayores que un medio, mi función es creciente, y para x igual a menos un medio, ahí estamos justamente en el vértice de la parábola. Bien, de hecho, una de las cosas que se puede hacer, y lo voy a dejar aquí como ejercicio propuesto, ejercicio, si es que ustedes quieren hacerlo en este ratito, excelente, demuestre que el vértice de la parábola que representa a la función f de x igual a x al cuadrado más bx más c tiene coordenadas y aquí tengo que acordarme un poquito cómo era la cosa, menos b partido en a y el otro era 4ac menos b cuadrado partido en 4. Bien, y para eso ustedes que recuerden que el vértice es un punto máximo o mínimo. Bien, y recordar que el vértice, perdón, es un punto máximo o mínimo, tiene que ver con que la derivada sea cero de esto, ¿ok? Entonces, ahí ya les dije todo lo que necesitaban saber. De todas maneras, vamos a partir la sesión de la tarde realizando ese cálculo. Esto lo vamos a dejar hasta el momento. En la sesión de la tarde vamos a responder todas sus dudas, hacer muchos más ejercicios de esto, bueno, todos los que alcancemos a hacer, y espero que con eso les quede súper claro esta parte de la materia al menos. Cuídense mucho, que estén muy bien, aprovechen de ir a relajarse un ratito, a almorzar, descansar, como ustedes lo prefieran, y nos vemos a las 2. Que estén muy bien.